Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Buenas tardes, mamita. Estaba esperando que se conecten, estoy aquí cronometrando, tenemos ya 53. Esperemos unos 2 compañeritos. Ya yo tengo aquí ya para empezar las clases porque son 110 inscritos, como les dije, hay uno en su nota, ¿no? Entonces, esperemos unos 2 más para que empecemos, por lo menos ya van 54, uno más y empiezo, ¿ya? Lo que les quería era preguntar, mañana, bueno, ya está lo que les explico en el tema de lo del día viernes, es feriado, pero salió una compañerita de ustedes, hoy día me preguntó al WhatsApp, al chat privado, me envió incluso el mismo comunicado, pero que sacó el gobierno autónomo departamental, la gobernación, ¿no? Evidentemente yo trabajo en el sede, es una institución descentralizada, sí sacó el gobernador de Santa Cruz, pero no sacó todavía oficialmente el Ministerio de Trabajo del día viernes, el feriado. Le respondí a su compañera, sí, evidentemente la gobernación sacó, la autoridad, la MAE del gobernador, pero tenemos que esperar que el Ministerio de Trabajo saque oficialmente el comunicado y a la vez la universidad que comunique que no hay clases en toda la universidad, o sea, la carrera de medicina. Ya van a estar atentos por lo del viernes. Se tenía previsto el día viernes lo que es hacer la parte práctica que decía socialización de sus trabajos por grupo, ¿no? Entonces mañana hay la evaluación, la modalidad es lo mismo, van a ingresar por lista a la mitad y el segundo grupo de la misma manera, pero ¿cómo van a ingresar? Como hay la parte literal y numeral, literal ya les expliqué más o menos cómo va a ser, difícil siempre y cuando que ustedes repasen, practiquen y lecturen lo que sí es en realidad lo que es estadística. Lo que hoy se va a avanzar es un complemento ya de la parte final de estadística y demografía, que también de la misma manera vamos a ver lo que van a necesitar y lo que es necesario. Hay fórmulas complejas para estudios más complejos, sí, en la parte del estudio de descriptivo, cuantitativo y cualitativo, ¿ya? En el capítulo 5 vimos lo que es demografía médica y de ahí fue a indicadores demográficos. En este capítulo se va a ir mencionando alguna terminología que ya hemos visto ayer, algunas tasas. En las definiciones, lo que aquí se va a ver es de cómo se relaciona de todo lo visto anteriormente, de cómo se aplica en ejercicios sencillos y complejos, que pudiera ser aplicable a tus trabajos, sí, lo que es tasa, proporción, razón y lo que es la moda o el modo, ¿ya? Lo demás, como les digo, por el tiempo no les va a dar de poder aplicarlo, practicarlo, porque son ejercicios complejos. Este dossier del doctor está en el componente de 1 año, parte de un componente de 1 año, y como ustedes saben, lo estamos viendo en un mes, se tiene que dar lo más sucinto y lo que ustedes van a necesitar, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de que empecemos con el avance respecto a su trabajo, a la monografía? ¿Alguna duda sobre la evaluación de mañana? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Me pueden preguntar en este momento? Doctora, ¿no importa si la calculadora es científica? No importa, mamita, cualquiera, desde la más sencillita que así, que vos podás dividir el numerador con el denominador o que vos pues, con ese resultado multiplicás por 100 y te se va a salir tu porcentaje, en el porciento, ¿ya? Las que ustedes puedan conseguir, pero solo ingresan, como les digo, está bien calculadora, borrador, tajador, el lápiz. Yo les puedo decir, escríbanme ahí en el examen cuál es la fórmula de la razón. En salud, ¿cuál es la fórmula de la proporción? Y de otra puede haber en cualquier fila. Yo que les dé un ejemplo como ayer, en la ciudad de tanto, en el año tanto, los hombres son tanto, las mujeres, saque la proporción o saque la razón. Ustedes tienen que escribir la fórmula
empezar a aplicar esa fórmula y el resultado. Y ese resultado que le saque va a estar en inciso, a la vez también lo encierra. Puede haber unos 2 a 3 ejercicios para resolver en cada fila. Y en otra también ahí mismo puede haber de que escriba la fórmula. Y lo demás va a ser de encerrar similar al anterior examen. Por eso practiquen ejercicio y memorícense definiciones y conceptos. ¿Está bien? Gracias, doctora. Ya, doctora. Ya. ¿Alguien más que quiera preguntar sobre la evaluación de mañana? Ya. Sobre la parte práctica, ya tienen conocimiento, ya saben ya desde un inicio cómo se va a hacer. Entregan su informe, los primeros 6 grupos que son para el día lunes y los otros 5 grupos para el día martes. Solo se presentan los grupos que están convocados, 10 integrantes por cada grupo para que estén tranquilos, se concentren. Ya saben, también les he estado repitiendo cuál va a ser la pregunta. Díganme su objetivo general de su trabajo, cómo elaboró su objetivo, define el objetivo general. ¿Ya? ¿Cómo es el tema de su trabajo? Diga el tema de su trabajo, cómo elaboró su tema. Más. Y al otro de los 10 le puede ser que le diga, dígame un objetivo específico, cómo se elabora un objetivo específico, tiene que explicar, ¿no? Que está en la taxonomía de Bloom, son denominados esto, se escribe en verbo infinito. Doctora, uno de mis objetivos está, como último objetivo, está la propuesta de solución a mi problema, así, ¿ya? Porque yo les dije, de 3 o 4 objetivos, uno de esos al final tiene que estar la propuesta de solución a su problema y tiene que estar en verbo. Sí o sí, tiene que estar la propuesta de su solución como objetivo específico. Otra, puede ser cómo formuló, cómo realizó el planteamiento de su problema. Explique su problema de su trabajo. Cómo formuló su pregunta. Está fácil, como ustedes lo han hecho su trabajo, ya es nomás que ustedes recuerden y digan, no está difícil la parte práctica, ahí se van a ganar los 30 puntos, presentando el informe en físico de manera grupal y presentando el cuadernito de manera manual, el mismo grupo. Es 15 puntos y los otros 15 puntos es responder la pregunta oral y listo, y ahí ya se pueden ganar los 30 puntos, ¿ya? Entonces está en que se pongan a practicar, a recordar, y no está difícil. Entonces vamos a empezar, ya somos bastante, empezamos con la clase, ¿ya? La unidad número 7 es análisis estadístico. ¿Qué es lo que quiere decir en esta unidad? Vamos a desglosar, a describir, desarrollar 2 tipos de análisis. Al final, después de que yo tengo recabada la información, de manera numeral o literal, yo voy a realizar un análisis a través del método para esto de manera descriptiva con variables cualitativas y cuantitativas. Ahora, cuando yo tengo claro todo lo que es sobre mi trabajo de investigación, lo que yo he realizado, yo tabulo estas variables y se inicia la observación que da lugar a análisis estadístico, teniendo claro sobre mi tema, cuál es mi problema, cómo me formulé y si yo le voy a poder dar solución a mi problema a través de mis objetivos específicos con todos los datos que yo vaya recabando como se les ha ido explicando. ¿Qué es lo que hago con mi análisis estadístico? Como algunos compañeritos de ustedes me dijeron, doctora, yo voy a hacer un estudio de tipo descriptivo. Muy bien, ya saben clarito, bien clarificado de manera literal qué es lo descriptivo y qué es lo correlacional. Una vez que ustedes ya tenían claro, ahora están en la etapa de la elaboración o tabulación de sus datos estadísticos. Ya la mayoría de los grupos que se me han acercado al escritorio me han mostrado, doctora, ya hicimos la encuesta, ¿no? De los energizantes, del baño, de las infecciones urinarias, etcétera, ¿no? En el abasto de la universidad. Ya me mostraron sus datos estadísticos, estaban en la etapa de tabulación. Muy bien, estamos en esta etapa. Se llama análisis estadístico. Se inicia el análisis por el estudio de variables cualitativas y cuantitativas. Primero, vamos a empezar a describir las variables cualitativas. Existe para analizar las variables cualitativas que se mueven en una escala nominal de la cual se denomina o se llama razón, proporción.
porcentaje, tasa e índice. Ahora, toda esta distribución de frecuencias anteriores, proporción, tasa, razón, etcétera, cualquiera sea el tipo de dato que yo tenga dentro de mi trabajo de investigación, se tiene que resumir para propósitos descriptivos, para describir e interpretar. De análisis o comparación. En ciertos casos, y para determinados fines de frecuencia absoluta de las características observadas, son de mucha importancia que yo haya tenido bien elaborado mis encuestas, mis preguntas. La mayoría han optado por hacer preguntas cerradas de selección múltiple, ¿no ves? Preguntas cerradas. Está bien lecturado lo que yo quiero preguntar porque sé que de ahí van a salir mis datos estadísticos, de ahí yo voy a elaborar lo que son mis gráficos, lo que le dije, tortas, barras, en línea, etcétera. Ya muy bien, hasta ahí excelente. Ahora, sin embargo, esto no es suficiente para una mayor parte dentro de las necesidades que destinan los datos. En particular, estos datos cualitativos, siendo conveniente calcular la distribución de frecuencias relativas, incluyendo denominaciones. Muy bien, tengo yo todo lo que ustedes han recabado hasta la fecha. Ahora, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo? Hacer cálculos de razón, de proporción, de porcentaje e índices y tasas. Ahora, si se dan cuenta, algunos compañeros dentro de sus objetivos específicos de manera indirecta, Yardi, me mencionaron que querían más o menos saber la proporción, el porcentaje o la razón, que esta razón lo pueden aplicar como un dato para poder calcular. Ya pudieran darle solución a resolver un objetivo específico, que esto le puede servir hoy día. Ahora, ¿qué es lo que yo digo cuando quiero saber de la razón? ¿Qué quiere decir el término de razón en términos estadísticos en nuestro sector, en el área de la salud médica? Cuando se compara el número de elementos de una característica cualitativa con el número de elementos de otra característica cualitativa, estamos en presencia de ¿qué? De una razón. Es una interpretación sobre la razón. Otra, la fórmula general de la razón es que será el cociente de dividir uno de ellos entre otro, aceptándose el numerador y el denominador se refiere a hechos diferentes. Está bajito, resaltado en azul, enmarcado en color celeste la fórmula. Lo más importante, lo más aceptable y entendible es la siguiente definición, lo que está remarcado en rojo. Es el cociente entre dos cantidades entre sí que representan ¿qué? Dos variables sujetas a comparación de unidades versus unidad. Con la razón, ¿qué es lo que nosotros valoramos? ¿Qué es lo que interpretamos o lecturamos? Se valora el crecimiento o disminución de una población. En este caso, ¿a qué va dirigido? Si yo quiero saber, por ejemplo, el tema de las infecciones urinarias de ese grupo o el tema de que me hablaban del tema del sueño, de la depresión, etcétera, aquí yo voy a ver el crecimiento o disminución. O sea, hay más estudiantes que están aumentando con este tema de la depresión por el tema de no dormir de noche, o el tema también de las infecciones urinarias. ¿Está en aumento la población de las mujeres en el abasto de infecciones urinarias? ¿Está aumentando o está disminuyendo en relación, ya sea hombres o mujeres? Ya, ¿cómo interpretamos la fórmula? La razón viene a ser, aquí como está aquí la flechita les estoy remarcando, la razón viene a ser igual a sobre B. Ahora, un ejemplo. Ejemplo 1, dice, suponga que la población estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAGRM es de cuánto tenemos en la carrera de medicina. Tenemos 1.500 estudiantes, los cuales se dividen en total de los 1.500 de la carrera de medicina, 500 son hombres y 1.000 son mujeres. La suma hacen los 1.500. La pregunta, determinar la razón de la feminidad. ¿Qué quiere decir? Determina la razón de las mujeres. ¿Cómo yo saco?
La razón, mi fórmula viene a ser A dividido sobre B, sencillito. Igual, 1000 habitantes, decimos, de la población estudiantil, de los cuales, perdón, de los 1500, 1000 son mujeres, divididos sobre 500, que son los hombres, es igual a 2. ¿Qué me da a entender? Que la población estudiantil de los 1500 en total es el doble de mujeres a comparación de los hombres. Es de darse cuenta a simple vista, ¿ya? Hay 2 veces más mujeres que hombres en la carrera de medicina, en la Facultad de Ciencias de la Salud, o de todos los estudiantes de las 3 carreras, ¿ya? Eso vendría a ser la razón, la interpretación. Ahora, otro ejemplo que lo refiere y lo menciona el doctor ahí en su texto, en su dossier. Dice, ejemplo, 10 hombres frente a 15 mujeres que son atendidas, puede ser en emergencia, en consulta externa, en un hospital, en un centro de salud, ya sea de emergencia o de lo que sea, con diferentes patologías. ¿Qué es lo que dice? La razón de mujeres versus hombres, ¿cuánto es? Refiere en el cuadrito superior al lado izquierdo, dice mujeres 1, aquí mujeres 1, hombres dice 0.67 o al revés, hombres 1 y mujeres 1.15. ¿Qué es lo que da la interpretación de la razón? Dijimos anteriormente que la razón viene a ser la interpretación del aumento o disminución de la población. Aquí nos está enseñando a lecturar e interpretar la razón de esas poblaciones, hombres versus mujeres. Ahora, aquí me dan un dato de referencia. Tengo 15 mujeres, donde estoy con la flechita apuntando, y hombres tengo 10. Al lado izquierdo tengo 15 mujeres y al lado derecho 15 hombres. ¿Qué es lo que yo hago? Aquí si me dan 2 datos de referencia, 15 mujeres y abajo repite 15, divido 15 dividido entre 15 es 1. Al lado derecho solo de los hombres. 10 dividido entre 15 me sale el 0.67. Es lo que da todo esto, la interpretación de la parte superior de acá, donde les estoy apuntando con la flechita. Eso me interpreta mujeres 1, hombres 0.67. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí me quiere lecturar. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien si se dio cuenta? Lo que quiere decir que hay 1 en razón de hombres a 0.67. ¿Qué quiere decir lo mismo? Que hay una población de más mujeres que hombres en razón del hombre. 1 a comparación de 0.67. Ya hay un incremento de población estudiantil de mujeres en la carrera de medicina. Ahora, para la segunda forma, al decidir que la unidad serán los hombres, el planteamiento ¿cuál vendría a ser? Aquí se puede lecturar en el segundo ejemplo. Dice, hombres 10, abajo continúa los 10, en el otro ejemplo, entonces dividimos 10 sobre 10 es igual a 1. Mujeres al lado derecho, 15 y 10. Dividimos lo mismo de la misma manera que en la parte superior. ¿Qué es lo que refiere aquí? Con la flechita. 10 sobre 10 es igual a 1. Mujeres 15 sobre 15 dividido entre 10 sale 1.5. ¿Qué es lo que interprete y se puede lecturar? De la misma manera, hay una población mayor de mujeres de crecimiento de 1.5 en relación a hombres que es de 1, donde está apuntando la flechita aquí de color negro al lado derecho. Hay una población mayor, esa es la razón. Ahora, los resultados nos pueden dar las siguientes variaciones e interpretaciones en diferentes ejemplos que se puedan dar. Desde lo que se dio anteriormente, abajo se resume. Hombres, ¿cuánto hay? Hay 1. Mujeres, 1.15 en la parte inferior donde estoy apuntando.
Abajo continúa, 1.5 de mujeres es igual a 1 de hombres. Tercero, 0.66 hombres y 1 de mujeres. Lo último, en la parte inferior, hay 1 de hombres y 0.66, perdón, 1 de mujeres y 0.66 de hombres. ¿Qué es lo que interpretamos en esos 4 resultados en cuestión de la razón para dar una explicación? Aquí, si lecturamos, vemos a simple vista. Vemos que en el primero hay más mujeres que hombres. En el segundo, al lado izquierdo, lo mismo, 1.5 igual a 1, hay más mujeres que hombres. El tercero, 0.66 de hombres y 1 de mujeres, también hay más mujeres. Lo último, interpretamos, lecturamos, 1 a comparación de esos 2 puntitos al lado derecho dice 0.66. Entonces, ¿cómo decimos? En los 4 resultados de calculado, podemos decir, descifrar, que hay mayor cantidad de mujeres en relación de hombres en esa población estudiantil. ¿Ya? Sobre la razón, ¿entendieron con respecto a la fórmula y la interpretación de lo que da el ejemplo el doctor? ¿O quieren algo que yo les repita de nuevo? ¿Qué no entendieron? ¿Alguien no entendió? ¿Está claro? Ya, muy bien, está facilito eso, ya. Está fácil. Ya paso al siguiente. ¿Qué es la proporción? Eso es lo que es razón. No se olvide, mañana se les puede poner, escriba la fórmula de razón. R es igual a A sobre B y resuelve el siguiente ejercicio. Listo. Lo que está aquí. En la parte inferior, ejemplo número 1, ¿ya? Para el grupo que le toque, ya ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Ahí puede ser el ejemplo, no sé, en el hospital de niños, hospital japonés o cualquier institución, ¿ya? Aquí dice, pero el ejemplo, Facultad de Ciencias de la Salud. Vamos, el segundo, proporción. La proporción, ¿qué nos interpreta? ¿Qué podemos decir o qué podemos nosotros entender como proporción? La proporción es la relación que existe entre el número de casos observados, de todos los que ustedes han observado, de los que tienen depresión por no dormir, los que tienen infección urinaria, los que toman los energizantes. Ahora, sobre el número de casos en un grupo particular de objetos con una característica y el total que poseen las características de un grupo a comparación de ese total que están haciendo estudios. Ahora, esta medida se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en la que ocurren. Es otra forma de interpretar. El tercero, como cada elemento de la población puede contribuir únicamente con un evento, es lógico que al ser el numerador el volumen de eventos, una parte del denominador, la población es la que presentaron todos los eventos en total. Ahora, el primero nunca será más grande que el segundo. Eso tomen en cuenta que el numerador esté incluido en el denominador en la cantidad. En el ejemplo posterior lo vamos a ver, que se va a entender mucho mejor la interpretación en estas definiciones o conceptos. Lo que está en rojo, lo importante. En las proporciones, la suma de todas las partes siempre alcanzará la unidad. Por lo tanto, una proporción no excede a la unidad. Se van a dar cuenta con el resultado del ejercicio. Esta es la razón por la que el resultado no puede ser mayor a la unidad y oscila siempre entre 0 y 1. En la proporción, el numerador, como le dije, está incluido en el denominador en la parte inferior. El numerador consta de los individuos con un evento. El denominador comprende el total de los individuos. Ahora, con estos ejemplos mucho más claros, podemos decir que la proporción es igual al numerador, que es A, como está en el cuadrito celeste resaltado con azul, donde estoy apuntando con la flecha, dividido sobre A, que es la misma población que les refería, que está incluido en el denominador, más B. A dividido
sobre A más B. Esa es la proporción, su fórmula. El ejemplo que voy a dar sobre la proporción, ¿qué dice? ¿Qué refiere? Si en un año se presentaron 3 muertes en una población compuesta de 100 personas, la proporción anual de muertes en esa población, ¿cuál va a ser? Las proporciones expresan únicamente la relación que existe entre el numerador de veces en las que presenta un evento y el denominador total de ocasiones que se pudo presentar, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo voy a calcular? Proporción es igual. ¿Cuántos números de casos hubo de muertes? 3. Voy a dividir, otra vez repito, sobre A, que vendría a ser el número de muertes, 3, más la población compuesta, que sería 100. Ahora calculo, 3 divido 100 más 3 es 103. El resultado viene a ser de 3 dividido entre 103 igual a 0.029126. Aquellos que están con su celular a mano, con calculadora, pueden dar fe y pueden calcular. Ahora, si se dan cuenta, es lo que dice aquí. Esta es la razón porque el resultado no puede ser mayor a la unidad y oscila entre 0 a 1. Los resultados de proporción nunca van a salir mayor a 1. Ahí ustedes van a estar seguros que está bien su ejercicio. Si le sale mayor a 1, está mal hecho. No le entendieron a la interpretación del ejercicio. No saben calcular. Si le sale como está aquí, si ustedes ven y notan, 0.020 es menor a 1. Tiene que salir entre 0 a 1, 0.01, 0 y algo o 0 y algo. Hasta 1 es el resultado de 0. No puede exceder más de 1. De eso se trata la proporción, su interpretación, ¿ya? Ahora, el otro, para que se den cuenta con respecto a otros ejercicios posteriores y respecto a lo que es a la razón. Muy diferente la fórmula y muy diferente el resultado, ¿ya? Y la forma de interpretar también. Ahora, el ejercicio número 3. En el año 2015 se diagnosticaron 466 mujeres y 699 hombres con tuberculosis en el Hospital San Juan de Dios. ¿Cuál es mi interrogante? ¿Cuál es la proporción de hombres con dicho diagnóstico? ¿Cuál es tuberculosis? ¿Cuál es la proporción? A, igual hombres afectados con tuberculosis, ¿cuánto es? 699, se los he resaltado en verde, 699. Y de mujeres afectadas con tuberculosis en ese año, 466. ¿Cómo yo calculo? Proporción es igual a dividido sobre A más B. Yo pongo en A, ¿cuántos son? De A, 469 de hombres sobre 469 hombres más 466 mujeres. Divido 699 sobre esa suma inferior, me va a dar el resultado de 0.6. Mi proporción en relación a este resultado vendría a ser de 0.6, está bien. Quiere decir que está dentro del rango, como me refiere que la proporción tiene que salir de 0 hasta 1, ¿ya? Ese es el segundo ejercicio. Ahora, en la interpretación que da el doctor en su texto, ¿qué es lo que refiere? Lo que tiene en su texto del doctor a mano. Dice, la proporción es la relación de dos cifras, cuando una de ellas es la parte que se divide por el total. Ahí viene a lecturar, a descifrar lo que dice A dividido entre A más B. Lo que se puede explicar mejor, si tomamos las mismas cifras del ejemplo anterior de lo que le dije, hay más mujeres en razón de hombres en el anterior ejercicio. De aquí se sigue continuando con ese ejemplo para explicar lo que es la proporción. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir? El total de pacientes son 25.
una parte de ese total, mujeres son 15 y de esa parte del total de los 25 son 10 hombres. En total serían 25 pacientes, ¿no? Ahora, la proporción de mujeres se tiene dividiendo el número 15 entre el total de pacientes atendidos. Lo que dice, proporción de mujeres, 15 mujeres dividido entre 25 viene a ser 0.6. Si se realizan las operaciones correspondientes para el caso de los varones, al revés, primero analizamos de mujeres, ahora analizamos de hombres. Decimos, tenemos, ¿cuántos varones? Tenemos 10, divididos sobre el total de pacientes, 25. ¿Por qué abajo? Porque dijimos que abajo viene a ser la suma, ¿no ve? De A más B. En total vendría a ser la proporción de hombres de 0.4. Si observamos en el ejercicio del cuadro inicial, las proporciones se van a ver aquí pacientes según sexo atendido. En el ejercicio anterior sacamos que hay hombres 0. En el mismo ejercicio en la parte superior dice hombres, en el resultado aquí está 0.4, mujeres 0.6. Si se dan cuenta en algo para que ustedes interpreten, miren, dice el total es 1. Si suman la proporción de 0.4 más 0.6 les va a salir 1. Ahí también significa que está bien su ejercicio, bien desarrollado y no pasa de 1, ¿ya? 0.6 hombres en este cuadrito en la parte inferior, 0.4 mujeres 0.6, total 1, está bien. ¿Qué significa? Que lo superior en este ejemplo está bien calculado. Se interpretó, se entendió. ¿Le entendieron a proporción así con estos ejemplos sencillitos? ¿Hay algo que no puedan entender? ¿Se captó? ¿Sí? Ya ahí veo que me están mandando deditos. Que a ver, que alguien que opine, ¿le entendieron a razón, proporción? Hola, ¿están escuchando la clase? Sí, doctora, se entendió. Ya, muy bien, ya se entendió. Yo lo más sencillo que se pueda les estoy dando los ejemplos más entendibles, más lecturados, no complicados con ejemplos que ustedes mismos ni van a poder lecturar de quizás captar, ¿no? Ya, ahora entramos a porcentajes en salud, lo que es en estadística. El porcentaje es una proporción multiplicada por 100. Cuando quieran sacar el porcentaje, lo multiplican por 100. El porcentaje, si se dan cuenta y analizan, acordándonos de la fórmula anterior de proporción, miren, ¿qué aumenta aquí? Porcentaje. El porcentaje es igual a dividido sobre A más B. ¿Qué era eso? Proporción, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Hasta aquí, en la parte inferior de A más B es proporción. Pero si yo le aumento en la parte al lado derecho lo que es por 100, ya es porcentaje. Pero si le quito los 100 es proporción. No se olviden a veces de los nervios y casos de que no multiplican por 100, se confunden con proporción. Es la misma fórmula. Ahí se diferencia, ¿ya? El porcentaje es por 100. Ahí está la diferencia de proporción con el porcentaje. Ahora, la ventaja de los porcentajes en estadística en salud es que nos permite comparar dos o más series de estadísticas cuyos totales son diferentes, pues quedan reducidos a 100. Así, mientras que la proporción expresa tanto por 1, el porcentaje expresa por 100. ¿Qué nos dice? La proporción dijimos que es de 0 a 1. Si el resultado me sale 0 punto y algo, me sale 1, muy bien, está hecho la proporción. Ahora el porcentaje me tiene que expresar por 100, me tiene que salir ese resultado, ¿ya? Ahora, tenemos diferentes tipos de interpretaciones en cuestión de porcentaje. Aquí en estos ejemplos, miren, en lo posterior hay ejemplos sencillos que lo vamos a ver. Este de aquí, el porcentaje de cambio en estadística en salud.
Los porcentajes de cambio indican la diferencia entre dos cantidades en forma porcentual. Los porcentajes de cambio pueden ser porcentajes de incremento o de reducción, que aumenten o disminuyan. Se basan en los mismos principios y representan el cambio relativo entre un valor inicial y un valor final. Ahora, aquí cómo podemos referir lo que anteriormente decía el porcentaje de cambio. Si M mayúscula y M minúscula son dos cantidades tales que la M minúscula es menor a la mayúscula, entonces ¿cómo podemos decir? Si el porcentaje viene a ser de aumento, viene a ser la M mayúscula menos la M minúscula sobre la M. La fórmula viene a estar movida. Puede ser, por ejemplo, aquí la M es dividido sobre M mayúscula menos M minúscula por 100 en la parte superior. En el porcentaje por disminución viene a ser la M mayúscula menos la M minúscula sobre la M mayúscula por 100. Si hablamos de porcentaje de aumento o de disminución, ¿por qué no les puse ejemplo de esto? Para poder interpretar con el anterior, porque hay ejercicios muy complicados, ¿ya? Por la premura del tiempo y la materia, se está dando los ejemplos más sencillos para que puedan lecturar y que se les quede. El ejemplo 4. En noviembre hubo un presupuesto de 150 bolivianos. En diciembre de 210 bolivianos. Es que este porcentaje ha aumentado el presupuesto. Dice que en noviembre hubo un presupuesto económico de 150 y en diciembre al siguiente mes aumentó ¿cuánto? 60 bolivianos. Aumentó, llegó hasta 210. Ahora, ¿en qué porcentaje ha aumentado este presupuesto? ¿Qué quiere decir los 60 bolivianos? ¿En cuánto de porcentaje aumentó? Ya, ¿cómo vamos a calcular? El porcentaje de aumento es igual M mayúscula, como dice en la parte superior en azul, M mayúscula menos la M minúscula sobre M por 100. ¿Qué quiere decir? 210 menos 150 dividido entre 150, el resultado por 100 nos va a dar igual al 40%. ¿Qué quiere decir? Nuestro porcentaje de aumento sobre este presupuesto es del 40%. Esto significa que el presupuesto ha incrementado en un 40% mayor que el presupuesto de marzo. Es una interpretación que se da de un estudio X, ¿ya? De cualquier venta, si puede ser incluso en el tema de atención de pacientes o en el tema de aplicación de inyección económico para poder sacar. Puede ser de que hayan acudido más pacientes al servicio de enfermería y ha incrementado ese porcentaje en un 40%. Ahora, aquí solamente vamos a referir de manera general de la fórmula en la parte de porcentaje de error. El porcentaje de error, ¿a qué se refiere? Es una operación que permite determinar de forma clara el margen de un error entre dos diferencias existentes, entre el valor estimado y el valor real. Por lo que si se quiere obtener dicha respuesta, se hace indispensable tener ambos valores para realizar la operación matemática. Si A es un valor aproximado y B un valor exacto, entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar o podemos nosotros analizar esta fórmula de porcentaje de error? El anterior era porcentaje de aumento. Ahora vamos a ver el porcentaje de error. ¿Cómo es su fórmula? El porcentaje de error viene a ser A minúscula menos B sobre esta misma B, pero siempre en el porcentaje va el 100. Si A es mayor a B. El otro porcentaje de error, a la inversa, B menos A dividido sobre B por 100. Si A es menor que B.
es imprescindible que la operación se haga en valor absoluto, con el fin de obtener valores positivos para efectuar una división positiva entre otro valor positivo. Un ejemplo sencillo en la parte inferior. Se realizará una presentación musical en una cafetería, o si se va a hacer una presentación de un producto, de un fármaco de algún laboratorio X, de la cual se tiene la certeza de que la capacidad total de la misma es de 80 personas en ese lugar, en esa cafetería, por lo que se espera un lleno total para que sea un éxito rotundo. Lo mismo, que asistan personas a ver la publicación de ese nuevo fármaco que están sacando, ¿no? Para que se pueda dispensar, recetar al paciente. Pero al final de la tarde se tiene una cifra tope, la cual afirma que entraron 70 personas, ¿ya? Por lo cual se tiene. Ahora, ¿dónde va el tema de porcentaje de error? Dijimos que son 80 personas, ¿no ve? Dijimos que esa capacidad mentalmente, dijimos que esa cafetería le va a entrar 80 personas, pero resulta que al final no entraron los 80, solo entraron 70, lo mismo asistieron a ver el lanzamiento de ese producto, de ese fármaco, no entraron los 80, entraron 70. Ahora, ¿cómo vamos a calcular ese porcentaje de error que yo estimé que estaba mal mi cálculo? Entonces yo voy a calcular, ¿qué digo? El porcentaje de error sería A menos B. Es este cálculo en la parte superior que voy a sacar A menos B sobre B y después ese resultado por 100, el 100%. Multiplico. Si A es mayor a B, ahora abajo digo, A vendría a ser las 80 personas, pero al final no me entraron las 80. Voy a restar menos 70. Entonces, de los que entraron, dividido 70. Yo saco el cálculo de esto de la parte superior dividido sobre la parte inferior y multiplico por 100. ¿Cuánto me sale mi porcentaje de error de lo que yo estimé? 14.28%. ¿Qué me interpreta? Los 10 que yo estimé por demás, solo entraron 70, vendría a ser que esos 10 que no cabieron, no entraron, serían el 14.28%. Ese es mi porcentaje de error, de que yo me equivoqué, yo calculé, mi personal no me ayudó, no sé, marketing, publicidad, etcétera, o mi personal mismo de la cafetería, hubo un mal cálculo, ¿ya? Entonces, a pesar de que igual, si yo me equivoqué como gerente, como médico, di sugerencias malas o no alquilé el lugar adecuado, sería de 14.28%. Ahora, ¿entendieron ese ejemplo anterior, lo que es de porcentaje de cambio y porcentaje de error? ¿Le entendieron? Dos sencillos para entender cómo se puede. Incluso ese porcentaje de error, si a algún grupo le interesa incluir en su trabajo o porcentaje de aumento, pueden calcular, si interpretan la formulación de su problema, pueden calcular ese porcentaje de error o porcentaje de aumento. ¿Ya? ¿Alguien, alguna pregunta le entendieron al anterior ejercicio, a la anterior interpretación? ¿Sí? ¿Le entendieron? Porque no quiero seguir pasando porque ya no vamos a volver para atrás. Se entendió, doctora. Ya, muy bien. Ya el ejemplo que ustedes se pueden imaginar lo aplican, ¿ya? O sea, de cualquier institución, de cualquier ejemplo, ¿ya? Eso es lo más sencillo que se pueda explicar. Ahora, cuando yo quiera calcular las tasas, ¿a qué se refiere? Ya vimos razón, proporción, porcentaje, ahora tasas. En cuestión descriptiva cualitativa. Ahora, en tasa, el concepto de tasa es similar a una proporción. ¿Ya qué quiere decir? Dijimos que va de 0 a 1. Es similar ahora, pero con la diferencia de que entre proporción con tasa. ¿Qué quiere decir? Con la diferencia de que las tasas llevan incorporado el concepto de tiempo.
Las tasas expresan la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. A comparación de proporción, los resultados pueden salir similares, pero esto es el suceso que pasa en una población a lo largo de un tiempo X. Una tasa es un cociente formado en 3 elementos. Primero, ¿qué podemos decir? El número de veces que ocurre un determinado fenómeno en un lugar y tiempo determinado, que es el numerador en una tasa. Vamos el segundo. Número de personas, que es la población expuesta al riesgo que le suceda el fenómeno, es el numerador. Otra interpretación en cuestión de la población. Una constante que permita el cociente que ayuda a la interpretación de la tasa. Ahora, el numerador y el denominador deben coincidir en 3 aspectos en relación a la fórmula de la parte inferior de color azul. Naturaleza del hecho. Es el conjunto de elementos del numerador que forma parte de la población que va en el denominador. Y por lo tanto se dice que son de la misma naturaleza. Y también se tiene que ver la zona geográfica, el tiempo en que ocurre el hecho, dónde y cuándo. La tasa generalmente se calcula para periodos de 1 año. Generalmente, pueden haber excepciones, sí, pero generalmente en periodos de 1 año, cronometrado en tiempo. ¿Qué podemos interpretar? Que las tasas es igual al número de veces que ocurre un determinado fenómeno, el número de veces, sobre la población en el cual ocurrió ese fenómeno. Ya ahora arriba en la parte superior viene con una constante que va multiplicado por 10, ¿ya? Sobre este ejemplo, para no complicar en cuestión de tasas, porque se tiene que elaborar, dar un ejemplo, y de ese ejemplo, de esa enfermedad, de esa patología, de ese estudio, se tiene que hacer un gráfico, una tabla, en literal, en columnas y en fila, pero por el tiempo que va a demorar en que interpreten, calculen, es un poco largo para poder calcular. Es por eso que le di solo la fórmula, la interpretación de tasa, pero ya tienen noción, conocimiento de que es similar a la proporción, con la diferencia de que las tasas llevan incorporado la concepción de tiempo, pero dijimos, se calcula para un periodo de 1 año, ¿ya? La tasa. Ahora, hay diferentes tipos de tasa, ¿ya? Se pueden separar en 2 grupos, en tasas crudas o brutas y tasas específicas. Crudas o brutas son aquellas que tienen en el denominador a toda la población en la parte inferior de esta fórmula. En el color azul dice población en el cual ocurrió el fenómeno, pero en la tasa cruda es toda la población. Específicas son las que el denominador tiene una población específica. Por ejemplo, los menores de 15 años. Ejemplos de tasa de mortalidad utilizada en salud en nuestra área. La tasa bruta de natalidad, un ejemplo sencillo para poder captar. La tasa bruta de mortalidad. El número incluye todas las defunciones registradas durante 1 año de personas que han obitado, que han fallecido. Ya, estos términos no se olviden. Personas que han obitado, que han fallecido, que han muerto en salud, van a escuchar hasta 5º año cuando lleven medicina legal, ¿ya? O defunción, el difunto, el óbito, el muerto es lo mismo, ¿ya? Si ustedes escuchan, es lo mismo. O el cadáver. Ahora, el numerador incluye todas las defunciones registradas durante 1 año calendario en una área determinada. El denominador es la población total de esa área estimada al 30 de junio de ese mismo año. ¿Qué dijimos? En el numerador incluye todas las defunciones registradas durante 1 año y en el otro, el denominador de esa población total, el 30 de junio del mismo año.
Ahora, como siempre el denominador es mayor al numerador, se hace necesario multiplicar el resultado por 1000. De este modo, la tasa bruta de mortalidad se interpreta como el número de defunciones por cada 1000 habitantes ocurridas en un año. Si yo multiplico por 1000, yo debo de interpretar que esas defunciones es por cada 1000 habitantes ocurridas en un año. Esta tasa mide el riesgo de morir de la población generalmente un año. Entonces, cuando yo calcule la tasa bruta de natalidad, debo de decir que cuál es el riesgo de mi población de morir en un año respecto a 1000 habitantes ocurrida en ese año. ¿Ya? A eso se refiere la tasa bruta de natalidad, perdón, de mortalidad. Tasa bruta de mortalidad o tasa cruda. Otros lo denominan también tasa cruda de mortalidad. Ahora, solo vamos a dar lectura a esto que ya vimos en el tema anterior del día de ayer y se ha ido mencionando de manera general en demografía médica en las clases de antes de ayer. La tasa, estos van como ejemplos dentro de estas son subclasificaciones dentro de la clasificación de este tema. La tasa de mortalidad por causa. ¿Qué es lo que aumenta aquí por causa? ¿Cuál fue la causa, el origen para que mueran estas personas? Incluirá en el numerador a todas las defunciones ocurridas por una determinada causa durante un periodo de estudio y en el denominador a toda la población a mitad de periodo. El resultado debe multiplicarse por 10.000. ¿Por qué? Porque esta tasa mide el riesgo que tiene la población de morir por una causa específica. Lo otro, las tasas específicas de mortalidad. Se pueden calcular tasas de mortalidad específica por sexo, edad y otros atributos, dependiendo de la restricción que se incorpora al denominador. De este modo se obtienen indicadores que miden el riesgo de morir que tienen hombres y mujeres, niños menores de 1 año y adultos mayores. Ahora, la tasa de letalidad. Hay tasa de letalidad, hay tasa de morbilidad, que son de las enfermedades, y la tasa de incidencia y prevalencia. La tasa de letalidad, esta tasa mide el riesgo de morir por una determinada enfermedad que tienen los que están enfermos de esa misma enfermedad. Se construye dividiendo el número de defunciones por causa de una enfermedad por el número de enfermos de esa enfermedad. El resultado se multiplica por 100 a comparación de la tasa de movilidad por causa. Este se multiplica por 100 y el otro por 10.000 y hay otra de la anterior fórmula por 1000. También se considera a la tasa de letalidad como indicador de la gravedad de una enfermedad. Cuando en las instituciones sacan, e incluso en el tiempo de pandemia, cuando calculaban, cuando evitaba a la gente al inicio, ya después cuando fue avanzando más el COVID y peor al final, se calculaba la tasa de letalidad, lo que interpreta. También se considera a la tasa de letalidad como un indicador de la gravedad de una enfermedad. Ejemplo clásico, el COVID en tiempo de pandemia. La tasa de morbilidad. La tasa de morbilidad, en la medición de la morbilidad nos interesan dos aspectos, que es sinónimo tasa de enfermedad. En estudio, la frecuencia y la gravedad. La frecuencia la mediremos por medio de las tasas de prevalencia e incidencia. La tasa de incidencia considerada el número de casos, el número de casos nuevos en un periodo, en el numerador, y la población a mitad de precio en el denominador. Todo esto se multiplica por 100.000, al igual que la tasa de morbilidad por causa. El riesgo de contraer la enfermedad durante el periodo de estudio. De esta manera se evalúa la dinámica de la enfermedad para decir, calcule la tasa de incidencia. Ahora, la tasa de prevalencia considera que el numerador
a todos los casos de la enfermedad presentes durante el periodo nuevo y antiguo, el denominador a la población a mitad de periodo. El resultado se amplifica por 100.000, se amplía. Mide el riesgo de estar enfermo en un periodo que tiene la población observada. Es un indicador de la magnitud del problema. Si yo quiero analizar la magnitud del problema del COVID, de esa fecha, de esa época, aparte de haber investigado e indagado la tasa de letalidad, puedo hacer la tasa de prevalencia. ¿Cuán ha sido la magnitud del problema en tiempo de pandemia del COVID? ¿Ya? Estas tasas solamente les doy lectura para que tengan conocimiento sobre su contenido, para que no se preocupen, no va a haber cálculo de estos ejercicios de los diferentes tipos de tasas, por eso no se está dando los ejercicios para que no se confundan. Como les digo, se necesita bastante días, bastante tiempo, como estos dos componentes de estadística en un año, en pocos días, en un mes, no se puede profundizar esto, lo de las tasas, porque se necesita 2 días a 3, como les dije, para ir tema por tema, por lo menos para poder entrar en profundidad. Por eso se los puse solo las definiciones o los conceptos de las tasas. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos anteriormente? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Nada sobre las tasas? ¿Está claro el ejemplo clásico? Por ejemplo, puede ser de que yo pregunte que encierre cuáles son las tasas de ejemplo usados en salud. Se pueden mencionar o cuál es el excepto. Ya ustedes se van a dar cuenta. ¿Aquí cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tasas de ejemplo en salud que se está dando. ¿Ya? Ahora, a detalle sobre las definiciones, se puede preguntar lo que más resalta, la de prevalencia y de letalidad. Ya la diferencia entre ambos. Vamos a entrar lo que es de manera general, ahora en cuestión de los métodos de análisis descriptivo de cuantitativo, de la misma manera son fórmulas muy complicadas, si han mirado el texto del doctor, vienen con fórmulas matemáticas también, de mucha más interpretación, de mucha más profundidad. Le he puesto yo textos para que tengan conocimiento y lean, al que quiera profundizar, al que quiera conocer, en las de las posteriores proyecciones lo pueden hacer, ya que eso les va a servir para que tengan conocimiento dentro de lo que es de lo de la materia de estadística, ¿ya? Ahora, en muestras grandes, el objetivo de la organización esencialmente es resumir las cantidades de datos. A eso se refiere esta variable cuantitativa, de muestras que se dan bien grandes. Sobre estudios, por ejemplo, si yo quiero indagar, averiguar de ciertas patologías a nivel departamental en provincia, respecto sobre la rabia canina, si se han vacunado a todos los perros, etcétera, cuáles son los grupos etarios de edades de los perros, o por ejemplo, de las vacunas a nivel departamental, a la vez de manera implícita su provincia, de ahí de su provincia, o por ejemplo de aquí de Andrés Ibáñez, en qué distrito, en qué barrio no se logró cubrir las vacunas. Son de cantidades grandes, inmensas. Por eso es que dice, en muestras grandes el objetivo de organización. Esencialmente se resume la cantidad de datos. Ahora, el criterio a aplicar es, ¿cuál es el criterio que yo tengo que aplicar cuando hago el análisis de variables cuantitativas? Ya no cualitativa lo anterior, ahora es en cantidades grandes. Primero, agrupar los datos en clases cuantitativas o numéricas y contar la cantidad. Aquí hay un error en la proyección, es agrupar los datos en clases cuantitativas o numéricas, no es cualitativa, es cuantitativa. Y contar la cantidad de datos que resulta clasificado en cada grupo. Estos conteos reciben
el nombre de frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Es la cantidad de datos que resulta clasificado en cada grupo, con qué recurrencia se van presentando. La serie completa de clases puestas en correspondencia con los conteos o frecuencias se denomina distribución de frecuencia. Ahora, aquí hace referencia del término de frecuencias. ¿Qué refiere? ¿Qué es lo que refiere? Dice, el término de frecuencia es de carácter general según el objetivo. Según el objetivo, será el tipo de frecuencias que utilicemos. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencias acumuladas o frecuencias expresadas en porcentaje. Ahora, las distribuciones de frecuencias de variables cualitativas o cuantitativas pueden ser presentadas en forma analítica a través de una tabla de distribución de frecuencia o bien en forma gráfica o a través de representaciones gráficas. Con esto, ¿qué nos da a entender? De nuestro estudio, de nuestro trabajo de investigación que nosotros hayamos tenido en este caso algo sencillito, chiquitito, el trabajo que ustedes están realizando. Ustedes van a hacer una representación gráfica de su trabajo, de la cantidad de los números que saquen de sus datos estadísticos, la pregunta cerrada, lo van a graficar de estas cantidades en gráficos. ¿Qué es lo que decimos? Que es a través de tablas de distribución de frecuencia o bien en forma gráfica a través de representaciones gráficas. Como les digo, ustedes pueden hacerlo en barra, en torta, en línea, etcétera. En este último caso, los gráficos son diferenciados, los que son ya sea en tabla o en gráficos, en tortas o en barra. Cuando la variable es cualitativa, se utilizan diagramas de sectores. Ahora, cuando yo hago una interpretación en cuestión de gráficos, si quiero interpretar mis resultados cualitativos, que es el anterior, que es razón, proporción, tasa, porcentaje, yo ocupo imágenes gráficos de diagramas de sectores y diagramas en barra, muy diferente lo que es a mi análisis descriptivo de variables cuantitativas. Aquí tengo que hacer gráfico, lo que les mencioné anteriormente, a comparación de lo anterior. A las variables cuantitativas que se va a aplicar. Diagramas de frecuencia o diagramas de línea, variables discretas, se llama en esto lo que es de las variables cuantitativas, tasa, proporción, razón, porcentaje. Ahora, los gráficos varios en cuestión de variables cuantitativas, lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Cómo yo puedo graficar? ¿A través de qué? De un histograma, polígonos de frecuencias acumuladas, y se denominan variables continuas. Y lo anterior, como los otros ejemplos que les mencioné, tasas, etcétera, razón, proporción, son variables discretas que se lo hace a través de sus diagramas en imágenes o gráficos. Ahora, en esta proyección se van a dar cuenta con las distribuciones de frecuencias, pues, con la forma de cómo va ocurriendo, aconteciendo, puede decirse que se cumple la primera etapa del proceso de dar sentido a los datos. Una distribución de frecuencias pone en evidencia a diversos aspectos que son importantes, referidos a los porcentajes en los datos en masa que permiten corresponder al comportamiento de las variables, las cuales en este capítulo se van a cuantificar mediante correspondientes que son las descriptivas o estadígrafos. Es lo que ustedes están haciendo el estudio, los que están haciendo los de tipo descriptivo. Aquí un ejemplo, resulta conveniente recordar la estructura que ponen las tablas utilizadas para sintetizar. En síntesis, cómo yo voy elaborando mis datos si hago un análisis descriptivo cuantitativo. Yo agarro mi cuadrito, lo elaboro,
pongo síntesis comparativa de la estructura de los datos agrupados según tipo de variable. Primero, ¿cuál es el caso? Distribución de una variable que va de manera categórica. Digo clase A y clase N. Puedo decir desde la A1 hasta la, dice aquí, refiere a la A4, lo que aquí la flechita está apuntando. El conteo N, desde N1 a N4. Valor observado de la variable, que es la X, desde X1 a X4. El conteo N, desde N1 a N4. Intervalos de clase. ¿A qué se refiere? Primero, aquí mencionamos distribución de una variable cuantitativa clase numérica tipo 1, donde está la flechita, y tipo 2. En el tipo 2 refiere a los intervalos de clase, que es en relación a esta imagen de aquí del valor observado con el conteo. Entonces, X1, X2, perdón, o X2, X3, etcétera. El conteo lo mismo, desde N1 hasta N4. Es un ejemplo para que se den cuenta de la complejidad de este método de la variable cuantitativa, es en cantidades mayores. Ahora, las herramientas de análisis de gráficos, lo que yo les he ido proyectando en clase, lo que les decía en el tema de las imágenes, cuando ustedes hagan los gráficos, ya sea lo que es en línea, en barra, en torta. ¿Cómo se hace la representación gráfica en línea? Para el ejemplo de variables discretas, lo que refería en esta explicación, que es los diagramas de frecuencia o diagramas en línea, variables discretas. ¿Dónde lo aplicamos? Lo aplicamos en un estudio de análisis cualitativo, ¿ya? Aquí, para el ejemplo de estas variables discretas que se está analizando, se tiene lo siguiente. El gráfico de línea con frecuencias absolutas, por ejemplo, ejemplo de este libro, respecto a lo que es, las flores sobre las plantas, va de 0 hasta 10. ¿Qué significa? Aquí lo otro, en la parte, lo que es en la Y, en la parte superior de 2 hasta 10, dice cantidad de plantas. La cantidad de plantas de 2 hasta 10, y así se va interpretando. ¿Cuántas flores hay en relación al número de plantas? ¿Ya? Ahora, lo otro, el gráfico de línea con frecuencia relativa. Proporción de plantas de 0.05 a 0.20. Proporción de plantas. En el anterior era cantidad al lado izquierdo y al lado derecho dice proporción. Va explicando lo que aprendimos. Tasa, proporción, razón, porcentaje, etcétera, para que se vayan acordando. Aquí pongo proporción de planta. Gráfico de línea con frecuencia relativa, lo mismo. ¿Cuál es la proporción de planta cuál es la proporción de flores en relación a la cantidad de plantas? Dijimos cómo se tiene que sacar. Si se dan cuenta, en este gráfico dice 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, hasta llegar a 1. En esta parte donde está mi flechita, desde 0.05 hasta 0.20, puede ir subiendo hasta arriba hasta llegar a 1. Dijimos que la proporción no puede pasar de 1, va de 0 a 1, si se acuerdan. Así se puede graficar si yo quiero saber la proporción de ese resultado, de ese análisis que estoy yo sacando. ¿Ya? Es la construcción de un gráfico, este caso refiere en línea. Ahora, de manera escalonada, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar el valor de mi variable, las frecuencias absolutas y las frecuencias acumuladas o relativas. Refiere mucho más datos a llenar en esa tabla, es mucho más complicado. Ahora, lo mismo, cuando yo hago esta interpretación de este gráfico escalonado, ¿por qué refiere escalonado? Es como las graditas, como las gradas.
voy subiendo el primer peldaño donde va mi flechita, al segundo y al tercero, y ahí se va viendo casi similar a un histograma. Si ustedes se acuerdan, les decía que los histogramas van, las barritas unidas, no como las de barra que van separados, ¿ya? Aquí refiere, en el primero al lado izquierdo, dice cantidad de familias sobre, este es el Y, dice aquí de 1 hasta 5. En la parte inferior derecha, la X, el número de hijos. Aquí refiere cuántas, aquí la cantidad de familias, cuántos hijos tiene respecto a cada familia, ¿ya? Aquí refiere en el gráfico de manera visual a simple vista. En el segundo, la proporción de familias, lo mismo. ¿Cuánto tiene en relación a los hijos? La cantidad acumulada de familias, de todas las familias, cuántos números de hijos existen, ¿ya? Y así sucesivamente se va graficando. Ahora, refiere en el texto del doctor, lo menciona con los cálculos y todo, dice la media aritmética que está dentro de las medidas de posición en estadística. Esto de aquí, de la misma manera, va refiriendo, cuando habla de media aritmética, es en el caso en que los datos estuvieron agrupados en una tabla de tipo 1, es decir, si existen la K, variables distintas con relación a otras. Esto, si X1 hasta llegar a XZ se tiene la K clases numéricas, tales que cada valor de X se repite N de veces. Entonces, la expresión para la media aritmética, ¿cuál es? Miren, si ustedes los que tengan el texto del doctor explican en relación a toda esta fórmula compleja, porque se tiene que saber, por lo menos yo se los tengo que mencionar o referir para que vean que como son los últimos capítulos, las últimas unidades, ya se menciona este cálculo, que se debería de dar en el examen como ejemplo para que lo calculen y deberían aprenderlo a calcular, pero por el tiempo no va a dar, ¿ya? Dice acá, la media muestral de una variable discreta que es relacionado ¿a qué? A lo cualitativo. Se calcula ¿cómo? Con esta interpretación, siendo que X observado, la N es aquí en la parte inferior es la frecuencia absoluta correspondiente de modo, el modo es a toda esta gráfica de interpretación y la K, el número de valores diferentes que toma la variable observada. Y así sucesivamente de este ejemplo en la parte inferior se va armando el gráfico, la tablita, para poder interpretar y calcular la fórmula. Dice número de hijos de 0 a 4 y número de obreros de 2 hasta la parte inferior 1. Y lo que es los datos observados de 0 a 4. ¿Cuántos serían? 39, sumado todo esto y lo de aquí, lo mismo. La frecuencia absoluta sería 20 y el total sale. Si ustedes sacan este dividido entre los datos observados, que son 39, dividido sobre lo que es la frecuencia absoluta, sería 1.95. ¿Cuál sería la relación de la explicación? Los hijos serían 2 por cada familia, ¿ya? Entonces, para no complicar lo que es el tema y para que no se desesperen, este tipo de ejercicios no va a entrar en el examen, pero sí les estoy explicando, haciéndoles conocer para que ustedes vean la complejidad de que como la estadística en números grandes a nivel nacional, departamental, provincial, se analiza con esta fórmula, ¿ya? Lo mismo en esta parte, la media de dispersión, hay una amplitud muestral, varianza muestral y va explicando los procedimientos de manera directa, como yo interpreto y de manera abreviada, ¿ya? Ahí pueden sacarle captura a esto para que le den lectura y amplíen un poco más su conocimiento en profundidad lo que es sobre esta parte. Ahora, en cuestión de la representación gráfica,
cuando yo les decía el histograma en esta imagen, que es similar a una imagen en barra. ¿Cuál es la diferencia? Que esto va unido, va prendido. Su imagen incluso da a entender que la amplitud, el ancho de cada barrita es mucho mayor a lo que son las tablas, las barras individuales. En cambio, en el histograma, así debe de salir la imagen de un histograma. ¿Qué es el histograma? El histograma consiste en una serie de rectángulos adyacentes en el diagrama de barras cuyo ancho es proporcional al alcance de los datos que se encuentran dentro de una clase y cuya altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de la clase. Si las clases que se utiliza en la distribución de frecuencias son el mismo ancho, lo más común entonces que las barras verticales, esto es lo que es en Y, vertical, y así es el Y. El Y es vertical hacia arriba y la X es en sentido horizontal. Aquí, ¿cómo nos explica? Dice entonces que las barras verticales, esta de aquí, del histograma, también tengan el mismo ancho. Vamos a ver en la imagen posterior. La altura de la barra correspondiente a cada clase representa, ¿qué representa? Representa el número de observaciones de la clase o frecuencia con que se va presentando o ocurriendo de cualquier patología, de cualquier enfermedad, de cualquier estudio. Como consecuencia de lo anterior, el área de cada barra de histograma puede ser proporcional a la frecuencia de clase. Si en ordenadas se representa la frecuencia como una n, como está en paréntesis en la parte inferior derecha. Ahora, un histograma que utiliza las frecuencias relativas de los puntos de datos en cada una de estas clases, el lugar a usar son los números de puntos. Si ustedes ven y lecturan en la parte inferior, ¿qué es lo que dice? Dan los rangos en la parte inferior que yo les dije, en la X, y en la parte inferior de cada barrita hace referencia a los grupos etarios de las personas del cual se está analizando en esta imagen que se da de ejemplo, ¿ya? Y en la parte superior vienen a dar lo que son la proporción, los resultados, 0.07, 0.17, 0.26. Pudiera ser en relación a que si son más hombres o más mujeres, o a que si es una patología más mayor recurrente a comparación de otras. Pudiera ser una interpretación de este gráfico. Ahora, los polígonos de frecuencia es un poquito más complicado. Se tiene que graficar con datos que refieren en su construcción, que son otra forma de representar tanto en la frecuencia simple como la relativa, ¿ya? ¿Cómo se puede ir calculando? Por ejemplo, aquí en una de las imágenes, en la parte superior, el nivel de producción en metros, ¿ya? Y de manera gráfica en la computadora lo va haciendo de manera milimetrada, que se pudiera interpretar en la parte de la Y, la frecuencia, y en la parte inferior el nivel de producción, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, si se compara la figura que representa un polígono de frecuencia con el gráfico, se dará cuenta de observaciones que representan que el polígono no alcanza. Se los estoy proyectando, le estoy dando lectura para que puedan ver que también de esa forma, cuando se hagan estudios grandes de cantidades, poblaciones enormes, patologías recurrentes, estudios, se pueden graficar también de esa manera. Y les dije en una de las clases, en este gráfico en línea, que da la imagen de un polígono, ya de diferentes formas,
el polígono, se puede hacer también los canales endémicos o corredores endémicos. Les dije, busquen en su celular y miren ese gráfico rojo, amarillo y verde. Así más o menos esto se puede ir graficando. Ahora, también hay otros tipos de medida, lo que es la medida de dispersión. En esta medida de dispersión o de posición central, aquí se tiene que ver o describir la variable que está relacionada con el fenómeno de interés, con la patología, ¿ya? Puede haber, por ejemplo, de una población X, por ejemplo, se pueden enfermar 5 personas de una patología, otra patología puede ser de otras 20 personas, etcétera, y así sucesivamente de las 100. No las 100 personas tienen la misma enfermedad. Entonces, aquí se puede ver las medidas de dispersión, ¿ya? Para aquellos casos de muestras pequeñas, como dice acá, en caso de muestras pequeñas, de estos 100, muestras pequeñas de diferentes patologías. Para ello se tiene que ver de manera obligatoria este cálculo con medida de promedio o de variabilidad. También es complejo para poder analizar. Y así también se va viendo la varianza o desviación típica de estas enfermedades en este tipo de población con estas fórmulas de cálculo de promedio directo o de promedio o procedimiento, abreviado. De manera sucinta, al final, después de poder analizar, de poder ver de manera gráfica, interpretar, calcular en poblaciones mayores o poblaciones menores, nunca se olviden, y digo en mi comunicado y de presentación de mis resultados en mi trabajo de investigación, sea lo que yo calcule, la tasa, proporción, razón, el gráfico en tortas, en barra, en líneas, ¿qué tengo que decir en mis resultados? Realizando el análisis estadístico, descriptivo o correlacional, en la etapa de cálculo se deberá analizar un informe técnico para comunicar el resultado. En el que se deberán considerar los siguientes aspectos. ¿Qué tengo que considerar yo como investigador o como estudiante? Acerca de los resultados numéricos y acerca de los resultados gráficos. De lo que yo calculé. Uno, de lo que yo calculé de mis encuestas, preguntas cerradas, y de mis resultados, de mis gráficos, de los cuales yo elaboré en base a mis resultados de las encuestas. ¿Qué tengo que decir? En cuestión de resultados numéricos, se deberán redactar conclusiones aplicando la terminología y simbología estadística. Además, se deberá proceder a interpretar los resultados en términos de problemas. Que referencia resultados del siguiente tipo. 2.1 más menos 0 puede acerca de los gráficos, ¿qué debo de decir? ¿Cómo me debo orientar? Debo de mencionar, en general, se utilizaron o se utilizan gráficos en mi trabajo de investigación, tablas y representaciones gráficas. Una cosa es las tablas, las tablas, los cuadros, y es otra la representación gráfica de mi barra, de mi torta, de mis gráficos en línea, ¿ya? De presentación. No corresponde acompañar con tablas auxiliares de cálculo. ¿Qué significa? Para que no se amplíe mi hoja, no se aumente la cantidad de mi hoja, yo si hago mi cuadro, mi tabla,
No debo hacer otro anexo de cálculo, al lado derecho o abajo. Si yo puse, por ejemplo, ciertos parámetros, lo que es en columna o en línea sobre mi tabla, no debo poner al lado derecho. Resulta que de estas 10 mujeres y 15 hombres se anexan que son del sexo masculino, del sexo, o sea, amplificando la explicación que ya está resumida en mi gráfico. No lo debo hacer, no se debe hacer, ¿ya? Suficiente con ese gráfico de lo que yo pueda interpretar. No es prudente amplificar para aumentar la hoja o para complicarme, y peor para el lector que quiere interpretar esa imagen, salvo que se adjunten en un anexo separado, en anexos al final, si yo lo veo prudente y adecuado. Además de las representaciones gráficas vistas, conocidas de descripción numérica, que son esos cálculos, esos gráficos, etcétera, estamos en condición de representar un nuevo gráfico. Yo hice mi tabla, mi cuadro, de ahí ya después de tener toda esa interpretación, recién hago mi gráfico, en torta, en barra, en histograma, en línea, etcétera. Conocidos estos datos, entonces se empieza a hacer los gráficos que se denomina diagrama de caja o bien diagrama de caja, o otros le denominan en otros países el de bigote, etcétera, ¿no? Que es un gráfico muy simple que ellos lo hacen, o sea, de otra forma de interpretar o de graficar. Bueno, lo que es el gráfico que ellos refieren que se tiene que hacer de manera simple en su forma, pero muy informativo. No se olvide, yo hago un cuadrito chiquitito, sencillo, hago una tabla, sencillo, simple, pero significativo e interpretativo. No lo tengo que hacer por hacer. Yo lo hago esa tabla, ese gráfico, ese cuadrito, con el objetivo de que tenga una representación sucinta, resumida, entendible e interpretable de mi trabajo de investigación. Eso es lo que nos quiere decir esta representación o presentación de resultados. ¿Alguien que quiera preguntar sobre lo que avanzamos? Con esto ya se terminó lo que es la unidad de este capítulo, lo que es de este componente. Hasta aquí es el avance del segundo componente de la materia. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Alguien que tenga una duda? ¿Alguien que quiera preguntar para darle culminación a la clase? Este es un complemento, esto es un anexo resumido de los temas anteriores, de lo que ya se ha ido explicando sobre los gráficos. Solo aumenta tasa, proporción, razón, porcentaje. Y un ejemplo general que se dio de los diferentes tipos de tasa en su definición. Ahora, las proyecciones de imágenes posteriores a eso solo son visualizaciones para que vean la complejidad en grupos de poblaciones mayores, cómo se puede calcular, y en grupos de poblaciones menores, ya solo para que le den lectura para conocimiento. No va a entrar en el examen ese tipo de las imágenes que le proyecté y le expliqué, ¿ya? ¿Alguien que quiera preguntar para culminar la clase algo sobre su trabajo, sobre el avance de hoy? ¿Alguna pregunta? Rosalía, Carlos, Néstor, ¿alguien que quiera preguntar? Jairo, Disculpe, Fernanda. doctora, ¿Ya? una pregunta con respecto a lo de transcribir la monografía. ¿La transcripción debe empezar desde la carátula Sí, y también mamita. transcribiendo agradecimientos y todo eso junto con el índice? ¿O directamente podemos hacerlo desde introducción? ¿Ya?
Ah, un